Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Esto que les voy a contar me ocurrió cuando tenía 16 años. Mi familia y yo iríamos a la playa de Tecolutla en Veracruz, de vacaciones de Semana Santa. Recuerdo que la idea de mi papá era salir desde las 5 de la mañana el viernes para aprovechar todo el fin de semana, pero a mi mamá y a mí se nos hizo tarde. Aunque mi papá nos estuvo apurando, entre lo que mi mamá se metía a bañar y yo me arreglaba, terminamos saliendo casi a las 10 de la mañana. En aquel entonces, mi papá tenía un carro gris y a mí me gustaba mucho porque cuando salíamos de viaje, como la parte de atrás era más amplia, me podía ir acostada con mi mascota, un perro. Todo pintaba para que fuera un viaje divertido, pero cuando llegamos a Tecolutla, todo lo malo que podía pasar, pasó. Yo venía escuchando música con mis audífonos en la parte de atrás medio dormitando cuando empecé a escuchar que mi papá se empezó a quejar. Cuando me levanté, pude ver que había una pila enorme de autos queriendo llegar a la playa. Eran casi las 3:30 de la tarde, sin exagerar. Recuerdo que nos tardamos unos 40 minutos en llegar a la zona de hoteles y encontrar un lugar donde estacionarnos. Ya se imaginarán cómo iba mi papá, estresado, cansado y muy enojado. Desde que nos bajamos del automóvil, pudimos ver que la playa estaba llenísima y para nuestra mala suerte, no solo la playa estaba así, sino también todos los hoteles. Tardamos como 2 horas en encontrar un hotel que tuviera una habitación para 3 personas disponible. Cuando le dijimos a la recepcionista que traíamos un perrito, nos dijo que no se permitía la entrada con mascotas, aunque le explicamos que nuestro perro se podía quedar en el baño y mi mamá le ofreció unos billetes extras. La recepcionista se negó. Lo que hizo fue decirnos en qué hotel pudiéramos encontrar disponibilidad y que aceptaban mascotas. Aquella señora le explicó a mi papá con un mapa que tenía en la pared cómo llegar. Cuando nos volvimos a subir al carro, ya eran casi las 6 de la tarde y pensamos que era buena hora porque según lo que nos había dicho la recepcionista, si nos apurábamos llegaríamos casi a las 7, justo antes de la noche. Fue en ese punto cuando comenzó la pesadilla de estas vacaciones. Aunque la carretera era toda recta, el problema fue que como muchas carreteras en México, no estaba en buenas condiciones. Pasando una de las pocas curvas que tenía, mi papá no vio un bache que más bien parecía un gigantesco hoyo y una de las llantas pegó, haciendo que mi papá perdiera un poco el control del carro, aunque de momento no nos pasó nada y mi papá siguió conduciendo normal. Fue un poco más adelante cuando el carro empezó a hacer un ruido extraño y junto con él, un olor a quemado se empezó a colar por las ventanas del carro. Mi mamá le empezó a decir que se detuviera, pero mi papá quería seguir avanzando hasta que de la nada, todas las luces del tablero se encendieron y junto con ellas, el carro simplemente se apagó. Mi papá nos empezó a decir que se había quedado sin frenos. Para nuestra fortuna, del lado derecho de la carretera había una zona de hierba. Mi papá tuvo que dar un volantazo para salirse del camino y evitar que tuviéramos un accidente más grande. Cuando las llantas chocaron con la hierba y el lodo, el carro se empezó a detener hasta que mi papá pudo ir metiendo poco a poco el freno de mano y afortunadamente, nadie resultó herido. Algo que recuerdo mucho de este lugar es que al otro lado de la carretera se podía ver el mar y se veía muy bonito porque estaba cayendo el atardecer, así que a pesar del enorme susto que nos llevamos, algo que aminoró lo negativo del momento fue la increíble vista que teníamos. Aunque también eso era una mala noticia, porque cada vez empezaba a ver más oscuro. ¿Se encuentran bien?, nos preguntó mi papá con una voz temblorosa. Mi mamá y yo le respondimos que estábamos bien, que no se preocupara. Como por inercia, todos nos bajamos del automóvil para ver cómo había quedado y cuando vi mi celular, me di cuenta de que ya eran las 7 de la noche. No sé por qué tuve una extraña sensación, como que algo nos estaba mirando detrás de los árboles y aunque me quedé viendo por un rato entre la maleza para ver si veía algo, sentí que solo era un miedo irracional provocado por estar varados a la mitad de la nada. Mi papá abrió el cofre del carro para ver qué era lo que había fallado.
checó y movió varias cosas del motor, y después hizo varios intentos para encenderlo, aunque el carro en un par de veces parecía que iba a encender. Al final, los giros de la llave que le dio mi papá terminaron por matar toda posibilidad y al final el carro ya no hacía nada. Solo se le encendían las luces. Entre mi papá y mi mamá intentaron llamar a los seguros, pero ninguno de los teléfonos tenía señal. Mi mamá fue la que sugirió que nos quedáramos a dormir en el carro y al otro día, ya con luz del día, camináramos para encontrar a alguien que nos pudiera ayudar o buscar un lugar donde hubiera señal y llamar al seguro. Mi papá era el que no estaba convencido y nos dijo que iba a caminar un par de kilómetros para ver si encontraba a alguien que nos pudiera ayudar, algún mecánico o una grúa. Nos dio a entender, en pocas palabras, que se le hacía peligroso pasar ahí la noche. Esa fue la decisión que tomaron. Mi mamá se quedó conmigo y mi papá fue a ver si encontraba ayuda y para no irse solo se llevó al perro. Recuerdo que cuando mi papá empezó a caminar, aún se podía ver sin la necesidad de una linterna, pero no pasaron ni 20 minutos cuando todo quedó en completa oscuridad. Pero no me preocupé porque mi papá se había llevado su celular, así que era tan fácil como que él encendiera la lámpara de su celular. Para nuestra mala suerte, en aquella hora que habíamos estado solas, mi mamá y yo no habíamos visto pasar ni un solo carro. Era como si estuviéramos en un punto a mitad de la nada. El único carro que vimos pasar, mi mamá le hizo señas con su celular para que se detuviera, pero al ver al señor que iba conduciendo, no nos dio confianza pues iba borracho, así que cuando se detuvo, mi mamá le dijo que se había confundido. Aunque se quiso bajar para ayudarnos, mi mamá simplemente lo ignoró y mejor tomamos la decisión de meternos al carro y dejar de pedir ayuda. Le bajamos los seguros y aunque hacía un poco de calor, preferimos aguantarlo y subir todas las ventanas. Mi mamá se quedó en el asiento del copiloto y yo me recosté en el asiento trasero. Así como había ido casi todo el viaje, recuerdo que nos pusimos a platicar de cualquier cosa, de la escuela, de mis tías, de lo que fuera que se nos ocurriera. La idea era no ponernos a pensar en el hecho de que estábamos solas en mitad de la carretera. Fueron unos minutos en calma cuando empezamos a escuchar un ruido mientras platicábamos, como si algo entre la maleza se moviera, rompiendo las ramas al ir avanzando. Al principio, pensamos que se trataba de mi papá y de mi perro que estaban llegando, pero cuando mi mamá bajó las ventanas de su lado y gritó el nombre de mi papá. Pero no se trataba de mi padre ni del perro. Escuchamos un aullido agudo que se iba mezclando con un gruñido que parecía de un animal peligroso. Al estar tratando de ver entre la maleza de qué se trataba, mi mamá fue la que vio en la oscuridad y las ramas a un ser que caminaba entre ellas. Lo extraño es que se veía como que iba caminando con dos patas, recto como si se tratara de un hombre, pero se movía como si estuviera cazando, sigiloso, moviéndose lentamente entre las ramas. Escondiéndose. Al principio, pensamos que quizás habíamos visto mal, pero cuando se fue acercando lentamente a nosotras, vimos su figura corpulenta. Parecía un hombre que venía de entre los árboles. Su piel no era de color carne, sino más bien era de tono grisáceo oscuro. Otra cosa que nos llamó la atención fueron sus ojos, que brillaban en la oscuridad con un color rojizo, como si tuviera un fuego en su interior, y cuando vimos a aquel ser, estuve a punto de soltar un grito de miedo, pero fue mi mamá la que me dijo que me callara y me escondiera debajo de los asientos. Lo que más miedo me dio fueron sus movimientos, como cuando un animal te está acechando, escondiéndose entre los árboles y la maleza, moviéndose lentamente como para no ser visto. Eso y el color de sus ojos. Ese rojo fuego que hasta el día de hoy, al cerrar mis ojos puedo ver en mis pesadillas. Cuando me agaché en el asiento por un par de minutos, todo quedó en silencio. Pensamos que aquella persona o ser, o lo que fuera, se había ido, pero después otra vez empezamos a escuchar cómo las ramas que estaban en el piso cerca del carro se empezaron a romper cada vez más cerca de nosotras y de pronto sentimos como el carro se movió. Era aquel ser apoyándose contra el auto. Cuando pasó esto, mi mamá rápido se pasó para el asiento de atrás y nos abrazamos mientras gritábamos y llorábamos. No sé si fue suerte o si el destino decidió que todavía no nos tocaba morir.
pero cuando pensamos que iba a pasar lo peor, en la carretera. Un tráiler pasó tocando su claxon e iluminando toda la oscuridad de aquel lugar. Suponemos que el conductor del tráiler vio a aquel monstruo y que hizo sonar el claxon en un leve intento de ayudarnos, pues gracias a Dios funcionó, porque el sonido tan estridente que hizo el tráiler provocó que la criatura se alejara corriendo y nos dejara en paz. Ya un poco menos asustadas nos quedamos abrazadas llorando. Fue casi una hora después que llegó mi papá junto con un señor de una grúa. Cuando nos vio, mi papá nos encontró abrazadas, con una cara de perturbación. En sus palabras, él describe que teníamos cara de haber visto al mismo demonio. Mi mamá fue la que contó entre lágrimas lo que nos había pasado, lo que habíamos visto. Todo el camino hacia el pueblo nos la pasamos contando lo que habíamos visto. Aunque mi papá seguía incrédulo, hasta que llegamos al pueblo. Cuando llegamos con el mecánico, al descargar el carro, mi papá y todos vimos cómo había quedado un garrazo de esta criatura marcado en la puerta donde iba sentada mi mamá. Todos nos quedamos en silencio, viéndonos unos a otros. Nunca en la vida he vuelto a ver algo así, y aunque muchas personas a las que les cuento mi relato me dicen que igual era un lagarto, yo nunca en la vida he visto a un reptil que camine en dos patas. Creo todo el mundo ha deseado alguna vez volver en el tiempo para evitar cometer algún error de su vida. El mío es cuando era solo un adolescente. Mis padres habían planeado un fin de semana fuera de la ciudad para asistir a la boda de uno de mis tíos. Era una oportunidad perfecta para hacer la fiesta de Halloween que todos mis amigos deseaban. A los 14 años, yo era el chico popular al que todos querían imitar, y organizar una fiesta de Halloween sería la manera perfecta de mantener esa imagen. Pasé días preparando todo, decoraciones espeluznantes, juegos y un montón de golosinas para mis amigos. La noche prometía ser inolvidable. Con el espíritu de Halloween en su apogeo y la inexperiencia típica de la adolescencia, la fiesta se fue desarrollando con éxito. La música retumbaba en la casa, las risas llenaban el aire y los disfraces se volvían más elaborados a medida que avanzaba la noche y a medida que el reloj avanzaba. La atmósfera se volvía cada vez más cargada de emoción. La oscuridad de la noche se mezclaba con el brillo de las velas y las luces parpadeantes que adornaban la casa. El tiempo parecía desvanecerse mientras disfrutábamos de la diversión típica de Halloween, contar historias de terror, trucos y bromas y competencias para ver quién podía comer la mayor cantidad de caramelos en un minuto. La casa estaba llena de risas y gritos de emoción. Todo marchaba a la perfección, hasta que alguien sugirió que jugáramos a la Ouija. La idea de jugar a la Ouija fue recibida con entusiasmo por todos, y aunque nadie quería ser el primero en probarlo, los ánimos estaban altos y las bromas y risas se multiplicaban mientras discutíamos quién sería el valiente que intentaría comunicarse con el más allá. Finalmente, la presión social me llevó a aceptar el desafío. Me senté frente al tablero de Ouija, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, miré el puntero con ansiedad, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que no debería cruzar, casi como un susurro. Saludé a cualquier posible entidad que pudiera estar escuchando y toqué el puntero. Mis amigos me miraban con una mezcla de incredulidad y anticipación. Para mi sorpresa, el puntero comenzó a moverse lentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda y una sensación extraña se apoderó de mí. Durante unos minutos el silencio dominó la habitación. Mientras todos observábamos el movimiento del puntero con fascinación, era como si algo estuviera tratando de comunicarse con nosotros. La tensión en la habitación era palpable. La idea de que estábamos en contacto con el más allá era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Todos comenzaron a sugerir preguntas, y el puntero respondía de manera misteriosa y enigmática. Nadie sabía si alguien estaba manipulándolo o si realmente estábamos teniendo una experiencia paranormal. Preguntamos por nombres, fechas y detalles personales. Las respuestas se volvían cada vez más inquietantes. Finalmente alguien preguntó: ¿quién eres? El puntero se movió hacia las letras y deletreó un simple: un amigo.
El silencio que siguió fue espeluznante. Por alguna razón aquella respuesta había movido algo en todos nosotros. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos de mis amigos rieron nerviosamente, mientras que otros miraban a su alrededor con ojos asustados. La atmósfera había cambiado de manera drástica y una sensación de inquietud se apoderó de todos nosotros. Las palabras "un amigo" seguía resonando en mi mente, cuando de repente las luces comenzaron a parpadear, risas nerviosas recorrieron la habitación y algunos de mis amigos comenzaron a burlarse, diciendo que era solo una broma de Halloween, pero yo sabía que no lo era, sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Las risas nerviosas pronto se convirtieron en reclamos de que la broma ya no era graciosa, el ambiente se volvió tenso y cargado de ansiedad, la incertidumbre se apoderó de todos nosotros. Las luces parpadeaban de manera errática y las sombras se alargaban en la habitación, creando una sensación de inquietud. De repente, las luces se apagaron por completo, gritos y exclamaciones de sorpresa llenaron la habitación, la oscuridad era abrumadora y el silencio que siguió fue aún más aterrador, nadie sabía qué estaba pasando. Yo en particular, sentí un nudo en el estómago, sabía que no había ninguna broma preparada para esta situación. Acaricié mi perro, Duke, un labrador color café de carácter noble pero un tanto cobarde. Duke había estado nervioso desde que comenzamos a jugar a la Ouija y no me sorprendió que buscara refugio conmigo en la oscuridad. Su pelaje suave bajo mis manos me servía de consuelo y, de alguna manera, me ayudaba a tranquilizarme. Pero la atmósfera se volvía cada vez más inquietante, la temperatura descendió drásticamente y el frío calaba hasta los huesos. Duke comenzó a temblar y sus llantos llenaron la habitación. El ambiente se volvió más pesado y algunas chicas comenzaron a llorar, nadie sabía cómo enfrentar esta situación aterradora. De pronto, sentí a Duke desmayarse bajo mis manos, fue un momento espeluznante, en ese momento, las luces se encendieron de nuevo y la temperatura comenzó a subir, todos estaban consternados y preocupados por Duke, al mirar a mi alrededor. Noté que todos los invitados parecían aliviados de que la luz hubiera regresado y que la temperatura volviera a ser normal, pero algo estaba claro, nadie quería quedarse más tiempo en esa casa. Mis amigos comenzaron a preocuparse por Duke, quien había recobrado misteriosamente rápido la conciencia y parecía estar en perfecto estado de salud. Finalmente, los invitados decidieron que habían tenido suficiente y que la fiesta debía terminar, todos se despidieron, con la promesa de que esa noche había sido inolvidable. Pero yo sabía que la verdadera razón de su prisa por irse era el miedo que habíamos experimentado momentos antes. Cuando finalmente estuve solo en casa, reflexioné sobre lo que había sucedido. La noche de Halloween, que debía ser una simple fiesta, se convirtió en una pesadilla. No podía explicar lo que había ocurrido con Duke y por qué su presencia había sido tan inquietante. El silencio que siguió a la partida de mis amigos había sido espeluznante, quedarme solo en la inmensidad de mi hogar, que minutos antes estaba lleno de risas y alegría, me hacía sentir una profunda inquietud. La oscuridad se había instalado en cada rincón y los recuerdos de la experiencia con la Ouija seguían frescos en mi mente. Solo los pensamientos inundaban mi cabeza mientras me enfrentaba a una noche inquietante. Intenté distraerme limpiando el desorden que la fiesta había dejado, recogí vasos, platos y decoraciones, tratando de mantener mi mente ocupada. El acto de limpiar parecía estar funcionando en un principio, pero a medida que avanzaba, la sensación de inquietud volvía a apoderarse de mí. Fue entonces cuando noté que Duke, mi leal labrador, se estaba comportando de manera extraña. Desde que todos se habían ido, había permanecido inmóvil bajo una mesa, sin apartar la mirada de mí. Era extraño ya que Duke siempre quería estar lo más cerca posible de cualquier persona que se encontrara en casa. Supuse que tal vez se sentía un poco mal por lo que había sucedido momentos antes, pero decidí no darle demasiada importancia en ese momento. Mientras continuaba limpiando, noté que el comportamiento de Duke se volvía aún más extraño, empezó a gruñir suavemente, como si estuviera inquieto por algo que solo él podía percibir. Su mirada se volvió fija en un rincón oscuro de la sala y sus orejas se enderezaron, como si estuviera alerta ante una presencia invisible.
El nerviosismo de Derek comenzó a contagiarme y mi atención se dirigió hacia el rincón que capturaba su mirada intensa. Ahí en la penumbra, noté una extraña figura que parecía moverse de manera sutil. Era como una sombra que tomaba forma poco a poco. Sin embargo, de un momento a otro ésta se desvaneció. Para aquel momento me encontraba casi temblando. Sin embargo, comencé a decirme a mí mismo que me estaba sugestionando y que solo debía de dejar de pensar en ello, por lo que seguí limpiando. Terminé de limpiar cerca de las 4 de la mañana, estaba exhausto y algo sucio, así que decidí darme una ducha antes de ir a la cama. Cuando empecé a subir las escaleras, escuché las uñas de Duke contra el suelo, lo que me indicaba que me seguía. Era un comportamiento bastante común, por lo que ni siquiera me giré para mirarlo. Pero a medida que avanzaba por el pasillo hacia el baño, comencé a sentir una sensación incómoda. Era como si algo estuviera acechando en las sombras. Sin embargo, al girar la cabeza no vi nada más que a mi fiel amigo de pie en el pasillo, mirándome fijamente. Mientras me encontraba en la ducha y me aplicaba champú, creí escuchar ruidos irreconocibles. Abrí los ojos de inmediato, provocando que el jabón me entrara en ellos. Mientras intentaba limpiarlos, el sonido volvió, pero esta vez era más claro. Eran murmullos los cuales se intercalaban en momentos con extrañas risas y parecían provenir del pasillo justo fuera del baño. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras escuchaba los murmullos que parecían susurrar palabras ininteligibles. La ducha seguía corriendo y el vapor llenaba el baño. Me quedé paralizado, con el champú aún en mi cara, tratando de discernir con exactitud de dónde venían esos murmullos. Decidí apagar la ducha y escuchar con atención. Los murmullos continuaron y mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. Salí de la ducha envuelto en una toalla y decidí enfrentar lo que estaba sucediendo. Abrí la puerta del baño con precaución y me asomé al pasillo oscuro, pero lo único que vi afuera fue a Duke, el cual parecía estar un poco nervioso, mientras miraba al interior del baño. Traté de tranquilizar a mi perro, acariciándole la cabeza y murmurándole palabras de consuelo, pero él seguía mirando hacia adelante, como si viera algo que yo no podía. La sensación de que algo estaba acechando en la oscuridad me hizo estremecer. A pesar de mis intentos de mantener la calma, el miedo seguía aumentando. Decidí encender las luces del pasillo, pero cuando lo hice no había nada inusual a la vista. Respiré profundamente, tratando de calmarme, pero Duke seguía nervioso y asustado. El murmullo había cesado, pero la sensación de inquietud persistía. Con Duke a mi lado, me dirigí a mi habitación y cerré la puerta con llave. La seguridad de mi habitación me hizo sentir un poco más tranquilo, pero el miedo seguía rondando en mi mente y me acosté en la cama, pero no podía conciliar el sueño. El recuerdo de lo que había sucedido con mis amigos y después de que se fueron aún me atormentaba. En la seguridad de mi habitación, con las luces encendidas y Duke a mi lado, seguía sin poder conciliar el sueño. El miedo me mantenía alerta y la inquietante experiencia me perseguía. Reflexioné sobre lo que había sucedido, a pesar de querer encontrar una explicación lógica a todo. Algo dentro de mí no podía ignorar la idea de que algo oscuro se encontraba en mi hogar. El miedo había logrado atormentarme durante mucho tiempo, pero el cansancio finalmente me venció. Me sumí en un sueño intranquilo, pero no duré mucho tiempo dormido. Aproximadamente 1 hora después, un frío inusual me hizo despertar sobresaltado. Miré a mis pies y noté que Duke no estaba ahí conmigo. Eso era extraño, ya que mi perro solía dormir a mis pies todas las noches, pero lo que realmente me alarmó fue el hecho de que la puerta de mi habitación estaba abierta y las luces estaban apagadas, a pesar de que recordaba haberla cerrado con llave y encendido las luces antes de acostarme. Llamé a Duke por su nombre al menos 3 veces, pero no recibí respuesta y eso era aún más extraño, ya que Duke siempre corría hacia cualquiera que lo llamara. Mi inquietud creció. Decidí levantarme de la cama y buscar a mi perro. Intenté encender la luz de mi habitación, pero no funcionó. Tomé mi teléfono y encendí la linterna. El miedo se mezclaba con la determinación, ya que el amor que sentía por Duke superaba cualquier temor que pudiera experimentar. Mientras bajaba las escaleras, seguía llamando a Duke, pero la temperatura seguía disminuyendo.
Pronto, mi respiración se convirtió en vapor visible en el frío ambiente, mis pasos resonaban en la casa vacía mientras continuaba buscando a mi perro, revisé casi todas las habitaciones, pero seguía sin aparecer y solo me quedaba la cocina. Me dispuse a entrar a la cocina, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, estaba decidido a encontrar a Duke y asegurarme de que estuviera bien. Al estar solo a unos escasos metros de la cocina, escuché un ruido proveniente de su interior y nuevamente lo llamé, pero esta vez recibiendo una respuesta, pero no la que esperaba. Escuché un llanto lastimero por parte de mi perro, lo que me hizo creer que estaba herido. Pensé que tal vez uno de mis invitados había roto algo en la cocina y sin darme cuenta, Duke había resultado herido. Me apresuré a entrar a la cocina y lo que vi a continuación fue tan aterrador que mi mente aún no puede procesarlo del todo. Duke estaba de espaldas a mí y su llanto lastimero comenzó a transformarse gradualmente en una risa siniestra y extraña, la misma risa que había escuchado en el baño apenas unas horas atrás. El horror me invadió por completo, no podía entender lo que estaba viendo. Duke seguía de espaldas a mí, pero su cabeza comenzó a girar en un ángulo imposible para cualquier ser vivo, era una imagen retorcida y aterradora. La risa siniestra de mi perro llenó la cocina y sentí que mi cordura se desmoronaba. Siguió girando su cabeza, sonriéndome de manera perturbadora, su mirada estaba llena de malicia y finalmente me habló con una voz, la cual bien podría haber salido del mismo infierno. ¿Viniste a ayudarme? Aquella voz era aterradora y demoníaca, la pregunta era inquietante y mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, por lo que me vi obligado a salir corriendo de la casa, mientras la risa siniestra de Duke me perseguía en mi mente. Salí corriendo de la casa, con el terror recorriendo cada fibra de mi ser. La imagen retorcida de Duke y su voz siniestra se habían grabado en mi mente de una manera que nunca podría olvidar. No sabía a dónde ir, pero necesitaba escapar de esa pesadilla que se había apoderado de mi hogar mientras corría por la oscuridad de la noche. Tratando de alejarme de la casa, el miedo me hacía sentir que algo siniestro me perseguía. Mis pensamientos eran un caos, y no podía entender lo que había sucedido. Me cuestionaba cómo era posible que Duke, mi leal labrador, se hubiera convertido en algo tan espeluznante. Cada paso que daba parecía alejarme un poco más de esa pesadilla, pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. Seguí corriendo hasta que mis pulmones quemaron y mis piernas casi no respondieron. Corrí lejos de mi hogar, con el miedo y el desconcierto dominando mis pensamientos. No sabía qué había sucedido esa noche, pero sabía que había experimentado algo aterrador y sobrenatural. La casa que una vez fue mi refugio se había convertido en un lugar de pesadilla y Duke, mi querido perro, se había transformado en algo que no podía comprender. El miedo y el misterio seguían persiguiéndome y la inquietante imagen de Duke girando su cabeza y hablándome con una voz infernal nunca abandonaría mis pesadillas. La noche de Halloween, que debía ser una simple fiesta, se había convertido en una pesadilla que me atormentaría de por vida. No tuve el valor para volver a entrar en mi casa. Después de lo que había presenciado, lo máximo que pude hacer es quedarme cerca. Me quedé en la acera, temblando de miedo, mientras esperaba a que mis padres regresaran. Las horas pasaron lentamente y el sol comenzó a elevarse en el cielo. Cada minuto que pasaba afuera aumentaba mi ansiedad. Pero no podía enfrentar la idea de regresar dentro de la casa y volver a toparme con ese demonio en forma de mi perro. Finalmente, casi a mediodía, mis padres llegaron a casa. Su confusión al verme afuera solo era evidente. Apenas pude articular las palabras para contarles lo que había sucedido. Mi voz temblaba mientras les explicaba que algo extraño había ocurrido en la casa y con Duke y que temía volver a entrar. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas y a pesar de mis advertencias, decidieron entrar a la casa. Me vi obligado a seguirlos, sintiendo un nudo en el estómago mientras nos dirigíamos hacia lo desconocido. La casa, que una vez fue un lugar de seguridad y comodidad, ahora se había convertido en un laberinto de misterio y terror. Al entrar, noté de inmediato que Duke no se encontraba por ningún lado. Mi perro había desaparecido, y eso solo aumentó mi ansiedad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras recorríamos la casa en busca de cualquier señal de lo que había sucedido,
pero no había rastro en ninguna parte. Nadie jamás volvió a saber de Duke, su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver y el recuerdo de su risa siniestra y su mirada maliciosa sigue atormentando desde aquel día. No me siento seguro junto a los animales y mucho menos los perros. El miedo que experimenté en esa noche de Halloween y la inexplicable desaparición de mi perro han dejado cicatrices en mi mente que nunca sanarán por completo. La noche de Halloween, que debía ser una simple fiesta, se convirtió en una pesadilla que me atormentaría de por vida. No hay escapatoria de las sombras que parecen acecharme en cada rincón oscuro de mi vida. Duke, quien en un momento había sido mi fiel compañero, ahora solo era parte del misterio y el terror que rodearon esa noche. Y el miedo a lo desconocido sigue siendo mi compañero constante. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.